Hola, hola, ¿cómo están? Comunidad de e-commerce México, oigan, pues bienvenidos nuevamente a su casa. Gracias por vernos y escucharnos. Si es que lo están haciendo desde algún canal que tenemos de streaming en este nuevo episodio. Nosotros, bueno, primero pues, estamos bien emocionados porque ya estamos avanzando en todo lo que es nuestra preparación de nuestros e-commerce Mexico Awards 2025, los primeros que estamos celebrando. Entonces, pues encantadísimos que ahí nos estén dando seguimiento. Lo pueden buscar en nuestro sitio de e-commerce México.mx y ahí pueden ver toda esta parte de los awards que vamos teniendo. Pero en este episodio, de verdad es que estamos súper entusiasmados porque nos dimos a la tarea de invitar a una gran agencia, una agencia global que está haciendo mucho ruido en la industria de TI, también en la industria de e-commerce. Y es por eso que para el caso de México invitamos a Jaime Aldana, que es Country and Delivery Head México en EPAM. ¿Cómo estás? Jaime, mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación y un gustazo que estés por acá en e-commerce México. Muchas gracias por la invitación, Juanma. Un gusto estar acá. Saludo a tu audiencia y espero compartirles un poquito de lo que hemos estado haciendo y cómo vemos el enfoque en distintos segmentos de la industria. Sí, te agradezco mucho porque en realidad lo estamos escuchando mucho a nivel México. Tienen unas oficinas gigantescas en Guadalajara que no he tenido el gusto de visitarlos, pero esperamos que próximamente así será. Oye, Jaime, antes de que empecemos un poquito de todo el tema de esta charla que tenemos interesante, me gustaría que nos contaras y a todos nuestros listeners de manera profesional quién es Jaime Aldana. Claro que sí, claro que sí. Bueno, buena pregunta. Pues yo soy ingeniero de corazón. Estudié en la Universidad de Guadalajara. Empecé mi carrera profesional muy pronto, desde probablemente desde segundo semestre o cuatrimestre de la carrera. Empecé aún en una empresa mexicana, 100% mexicana, donde tuve la experiencia y oportunidad de conocer cómo operaba el mercado nacional en distintos estados, haciendo RFPs, colaborando con gobierno, con municipios, con otras compañías, con todo lo bueno y lo dificultoso que puedes aprender en ese contexto. Posteriormente pasé 8 años, casi 9, en IBM de México. Ahí tuve también la oportunidad de obtener experiencia profesional. Durante todo este periodo me desarrollé principalmente como desarrollador en un lenguaje que probablemente nadie de tu audiencia conoce, en Rex, que es incluso una variante del ANSI C que se implementaba en mainframes para trabajar con procesadores de Z series, ¿no? Yo creo que esos todavía no los conocen, es mucho, mucho, mucho antes de la inteligencia artificial, pero ahí tuve la oportunidad de conocer pues distintos modelos de trabajo y trabajar con titanes de la industria en el segmento de cómo desarrollar. Aprendí muchísimo de ellos, sufriendo, como todos, pero posteriormente mi carrera evolucionó un poquito más a arquitectura, delivery y cloud, donde tuve la oportunidad de participar en varias implementaciones de cloud. Posteriormente también tuve la oportunidad de entrar a EPAM Systems cuando apenas estaba abriendo servicios. Nosotros acabamos de cumplir 10 años. Te voy a compartir por ahí Mm, unas excelente. fotos y videos que a lo mejor vale la pena que también se compartan con la comunidad. Entonces, pues ahí estamos. Yo tengo 9 años y cachito en la empresa y he tenido la oportunidad de transitar este vaivén desde ser menos de 50 personas a ahorita 4,500 que somos después de adquisiciones. No, wow, no, interesante. Gracias, Jaime, por esta gran experiencia que ya tienes en la industria, sobre todo, como dices, en esta vieja escuela, en la parte del lenguaje de TI que no se maneja mucho, ni siquiera creo que ya después ya nos fuimos a COBOL, lo que ya algunos todavía conocen, ¿no? Sobre todo sector de banca y demás. Es correcto. Pero pero un poco ya metiéndonos a la parte de nuestra charla y sobre todo me gustaría, Jaime, nuestra audiencia que quizás no conoce a fondo EPAM, Ujú. ¿podrías contarnos brevemente qué es EPAM y cuál es su misión específica dentro del ecosistema tecnológico en México, Jaime? Sí.
Gracias por la pregunta. Voy a pasar acá unos minutos, porque yo creo que es importante que nos empiecen a conocer, sobre todo acá en Latinoamérica, con tu audiencia en español. Bueno, pues EPAM Systems es una empresa estadounidense fundada en Nueva Jersey, pero particularmente se hizo por inmigrantes o por personas que vienen de Bielorrusia, el este de Europa. Ellos empezaron 100% desarrollo con una mentalidad y, digamos, una implementación y entendimiento de lo que es la tecnología y cómo resolver soluciones de una manera muy innovadora. Innovadora desde el punto de vista que el modelo educativo, el modelo cultural y el modelo de cómo resolver problemas de la manera más sencilla, más ágil y más fácil de mantener, ayudó mucho a crear, digamos, códigos, estructuras y soluciones, pues muy viables. Esos fueron como los primeros años de la compañía, donde se expandió primeramente en Bielorrusia, posteriormente en Ucrania, en Rusia. La compañía se vuelve muy exitosa al conectar dos mundos, ¿no? La necesidad de talento que tiene Estados Unidos con la necesidad de oportunidades de trabajo que hay en esos países después de los, digamos, eventos sociales que conocemos en el mundo que pasaron alrededor de los 90 y 2000. Eh, Creció tanto la empresa que se acabó los ingenieros mayormente en esos países. Ya tenían programas con el gobierno, ahí sí, lo que nosotros entendemos como la triple hélice, allá trabaja de una manera muy distinta, pero ya tenían programas de cuántos ingenieros se van a graduar en cada región, en cada país, por cuánto tiempo. Entonces, digamos que EPAM Systems ya tenía el programa de cuántos ingenieros voy a poder tener para dentro de 18 meses y en qué tecnologías, etcétera, y se volvió insuficiente, ¿no? El modelo era muy sencillo, ¿no? Agarro a alguien muy inteligente, muy hábil, del este de Europa, lo pongo con un cliente en Estados Unidos, en Nueva Jersey, Florida, Los Ángeles, en Seattle, donde sea, y lo conecto con equipos allá, ¿no? Entonces aprovecho el bajo costo, aprovecho la alta capacidad de ingeniería y empiezo a desarrollar todo este modelo de desarrollo que nosotros conocemos como Nginx, que son una serie de best practices que tenemos en cómo operar. Pues llega el momento de la globalización y el crecimiento. La empresa llega a tener 32,000 empleados, que es donde se considera abrir EPAM Systems México, ¿no? Como un experimento de ir, contratar a los primeros 10 desarrolladores y después los 20. Eso fue hace 10 años, como te estaba comentando. Nosotros somos parte de una operación 100% orgánica, es decir, no adquisiciones, pero eso fue insuficiente, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad, que es parte del desarrollo, de crecer hasta los 1,600 personas por ahí del Guau. 2021. Sí, nos ha ido muy bien. Ahí lo hacíamos el 90% con clientes de Estados Unidos, Canadá y Europa, muy poquitos en Latinoamérica o en Iberoamérica, pero la expansión, como te la expliqué, continuó, ¿no? Entonces hicieron un par de adquisiciones en Sudamérica, primero con S4N, que fue la fundación de lo que es EPAM Systems Colombia, también con otros países, Ecuador, Panamá, Dominicana, etcétera, porque ellos tenían más operaciones. Posteriormente, eh, un año después, se hace una adquisición de Bates Software, en Córdoba, esto en Argentina, que eso fue la fundación de la operación de Impact Systems en Argentina. Y el año pasado cerramos la operación, IPAM Systems completó la operación de la adquisición de Neoris, que es una compañía que es muy reconocida también en la región, que está en todo el segmento, y ahorita justamente estamos en ese proceso. ¿Por qué es importante y por qué es relevante? Pues al inicio explicaba que el core de la compañía era conectar estas soluciones y servicios con Estados Unidos. Pero al crecer la compañía y al tener soluciones que se pueden adaptar a distintos mercados, pues requieres talento de esos mercados y requieres mejores soluciones, mejores implementaciones, mejores frameworks que puedan ser cost efficient. Realmente competir con los costos del sureste asiático puede ser retador, pero tenemos muy buenas capacidades para hacerlo y por eso es que tenemos una expansión muy fuerte y muy agresiva en todo Latinoamérica. Oye, no, guau, interesante. Sobre todo, se me olvidaba el tema de la adquisición que habían hecho con Neoris recientemente, que esta empresa regia, muy enfocada a SAP, también ya con experiencia en Europa, creo que les expande sobre todo este brazo que decías, Jaime. Oye, pregunta, ¿cuánto será la plantilla?
México ya para ustedes, este año, siguientes años? Bueno, pues, ahorita sí contamos, porque siguen siendo 2 operaciones separadas, digo, Ujú. son negocios muy grandes y complejos, pero en total en Latinoamérica llegamos, a los 4,800 personas, todas las adquisiciones, todas las personas, etcétera, pero ya si nos enfocamos únicamente en México, estamos alrededor de los 2,800, 2,900 personas, constantemente creciendo, trabajando en distintos proyectos, operando, trayendo personas de otros países, o sea, ya sabes, ¿no? Es una operación que sí se puede considerar más compleja. Sí, no, bastante grande. Y sobre todo la oficina de Guadalajara, ¿será la más grande o es donde están No, las centrales? ahorita actualmente la oficina más grande, sí era Guadalajara, es donde más personas tenemos, seguido de la Ciudad de México. En Ciudad de México, realmente todos nuestros clientes prefieren que nuestros ingenieros y consultores trabajen en sus oficinas, pero con la adquisición de Neoris o con la colaboración que tenemos con IPAM Neoris, que ahorita el nombre de es así, es Monterrey, las oficinas en Monterrey, Claro. la más grande. Sí, ya, wow, interesante. Oye, ahora, desde tu posición, pues, como country director en una firma tecnológica global como EPAM, ¿cómo, y a lo largo de toda tu experiencia, Jaime, cómo describirías el pulso actual de la industria de TI? Y primero de TI y después de cara hacia el comercio electrónico en México. Sí. Esa es una muy buena pregunta, porque depende de quién le preguntes, puedes obtener la respuesta. Pero te puedo decir lo que nosotros estamos experimentando y estamos viendo. Nuestros clientes empiezan o empezaron hace 18 meses a tomar un perfil más conservador en cómo invierten sus Ujú, beneficios, sus revenues, cómo manejan todas sus ganancias, sobre todo en el área de tecnología. ¿Qué comportamientos vemos, no? Muchos de los programas de innovación que se tenían como un tema de experimentación se detuvieron. Muchos de los programas de modernización de aplicaciones también se redujeron al mínimo. Muchos programas donde se estaba buscando o se había comprometido una nueva innovación en términos de conectarse con nuevos sistemas, de utilizar distintos sistemas financieros, de integrarse a otra compañía, se aceleraron. Entonces, todo se buscó o la toma de decisiones de todas las compañías en los distintos sectores se aceleraron para llegar como un estado más estable y poder operar. También vimos, por lo mismo, un incremento en cómo las operaciones de soporte y mantenimiento, es de keep the lights on, ujú. o mantener los servicios operando, se incrementaron desde el punto de vista que ya no nomás era operar tickets y soporte y mantenimiento y asegurarse que los servicios están corriendo, sino también se metían features y bug fixing en el proceso, entonces también se vio ese cambio. Eso no es tan difícil de entender con lo que está pasando, digamos, de manera global, donde vemos que los distintos países están tratando de repatriar todo este conocimiento, todas estas capacidades de desarrollo, todo digamos, incluso talento y, digamos, a nivel político, que eso puede experimentar. Pero la reacción que sí estamos viendo es que con todos estos ajustes, también los clientes se están volviendo más exigentes desde el punto de vista de qué valor se entrega, a qué costo y qué capacidad o qué tan flexible puede ser la solución que me estás ofreciendo. Entonces, el modelo normal que entendemos de personas trabajando por horas se vuelve un poquito obsoleto, se vuelve un poquito commodity y ya buscamos o se buscan los clientes soluciones donde hay un poquito más de compromiso, donde tienes entregables, tienes métricas que si se cumplen, qué bueno, vamos avanzando, incluso puede haber incentivos, si no se cumplen, qué malo, hay que platicarlo, pero también puede haber algunas penalizaciones. Entonces, la industria se está volviendo un poquito aún más exigente desde el punto de vista contractual y de modelos de trabajo, que es también interesante porque si ya lo vemos desde el punto de vista de la audiencia, por ejemplo, que personas que puedan estar trabajando o consumiendo los servicios, pues pueden ver que las empresas mantienen sus costos operativos y de servicios contenidos, independientemente de las innovaciones, pero los ingenieros sí pueden recibir o percibir que hay una demanda o más exigencia por parte de los clientes y las empresas a producir más o a pedir más o incluso las posiciones de trabajo pueden verse menos, ¿no? Obvio, también no podemos ignorar el hecho de que también se reestructuraron operaciones, en base a como lo dije, donde movieron cargas de trabajo de locaciones costosas a locaciones menos costosas. Y ahí es donde puede existir
creo yo, oportunidades para regiones como Latinoamérica para poder capturar esto. ¿Cuál es el reto? Que se está buscando un reemplazo uno a uno. Tengo un ingeniero, un consultor trabajando desde Nueva York que me cuesta $230 la hora. Quiero una solución en Latinoamérica que sea el equivalente y me sea mucho más barato. ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces, ese proceso de transición, si te fijas, el cliente lo ve en su mente de que espero el mismo valor a menor costo, pero del punto de vista de la persona es una solución, ¿no? La que se tiene que crear. Entonces es un mundo bastante interesante para estar, para transitar, con las complejidades que lleva de la operación. Espero que la gente que está escuchando ahí meta sus comentarios de cómo lo están viviendo desde su trinchera. No, gracias por estos insights, Jaime. En realidad, como dices, nearshoring, todo el tema global a nivel de aranceles, toda esta relocación que también implica mucho recurso humano, talento global, más que en algunas industrias, como bien lo comentas, se pueden acelerar, se pueden transformar, se pueden innovar. Muchas de ellas siguen innovando, no, pero sin dejar de parar la operación. Algunas otras se pueden contraer porque a lo mejor están haciendo alguna eh, relocación como tal de todos sus recursos, etcétera. Sin embargo, pues bueno, ahí están ustedes como un socio global en este sentido. Ahora, la pandemia, pues bueno, fue un catalizador, pues brutal para el comercio electrónico, ¿no? 3 años después, ya hoy, quizá a lo mejor todavía no tenemos el panorama actual 2025, Jaime, pero a nivel de estos 3 años, ¿cuáles dirías que son los cambios más permanentes que dejó el comportamiento del consumidor y en las prioridades tecnológicas de las empresas en México, que creo que va más hacia la parte EPAM? ¿Qué han visto ustedes? Pues vemos un comportamiento muy particular. No voy a hablar desde lo global y lo voy a llevar un poquito a México, ¿no? Como tú dices, todo el tema de la pandemia fue como un curso intensivo en cómo sobrevivir mientras estás comprando en línea, ¿no? Mucha gente que tenía miedo o no lo prefería hacer se vio obligado a hacerlo y se dieron cuenta de que la experiencia es muy distinta, ¿no? El valor, costo, beneficio. También vimos desde el punto de vista de las empresas de tener sobre ofrecimiento de soluciones a la casa, ¿no? Empezamos a ver el food delivery, empecemos a ver la entrega de medicamentos, así demasiados servicios que entonces tú ya veías cuál es el valor agregado de esto, ¿no? O sea, ¿realmente lo necesito en este momento que se me entregue con esta velocidad o puedo meterlo dentro de un programa, digamos, de entrega, ¿no? Esto está completamente analizado. Sí, ayuda mucho a las empresas en cómo operar, pero realmente cuál es el beneficio para el usuario. Desde ese punto de vista, pues sigue creciendo y siguió creciendo y vemos cómo aquellas empresas que han implementado estrategias, que no solamente es de e-commerce, pero también conectado con todo su supply chain, con todo su manejo postventa y también con su manejo de todo proveedurías a través de un entorno digital, es una transformación masiva. Esto sí requiere completamente entender que toda la parte tecnológica de tu offering o de tu producto no solamente es un medio, es una necesidad hoy en día, entonces sí tendría que considerarse como parte del crecimiento, desarrollo y modernización. Si quieres alcanzar a más personas o llegar a más personas, ahí está. Todos los componentes ya existen. Es decir, empresas que ya Ujú. ofrecen esto, soluciones que ya tienen y se pueden conectar con distintos sistemas, mecanismos y ambientes de manejo de todo el canal de venta o punto a punto, pero en general eso es lo que hemos estado viendo. Y nuestros clientes siguen buscando esa mejora de experiencia, pero ya no únicamente desde el punto de vista 100% digital. Ahora ya vemos que pareciera extraño que algunos de ellos están buscando ese acompañamiento, donde mi tienda pues ya no muestra el producto, muestra al flagship o te muestra una experiencia o te muestra un punto, digamos, de tu experiencia in-store completamente distinta, pero acompaña a tu compra en línea. De hecho, algunos de nuestros clientes usan estas tiendas para enseñar o darle guía a los usuarios en cómo poder navegar en su portal de e-commerce. Es muy curioso cómo ha cambiado la manera de hacer negocios. Sí, sí, lo dices, ya empezamos
o ya las empresas, mejor dicho, se empiezan a dar cuenta, Jaime, que esta experiencia multicanal, omnicanal, donde el consumidor ya es relevante para las compañías y sobre todo brindar experiencias únicas, ya va más allá de simplemente poner una vitrina de catálogo, mostrarla y entregar el producto, ¿no? Creo que ya llegamos a esta transformación. Y el otro lado que también comentas es, pues, la automatización y mejora de todo el ecosistema que va dentro de la compañía, más allá de la solo digitalización en sí, ¿no? Ahora, por otro lado, ahí lo que te quería preguntar, Jaime, es cuáles siguen siendo estas grandes murallas, ¿no? A derribar en el sector de IT en México. O sea, de pensando en temas, ¿sabes? Bancarización, digitalización, ciberseguridad, etcétera. Es curioso, pero hasta ahorita las murallas siguen siendo las mismas que fueron hace 20 años que tengo en la industria, pero con distinto, digamos, nombre de tecnología y solución, pero siguen siendo las mismas. ¿A qué nos enfrentamos? A que muchas veces nuestro deseo hacia dónde queremos llevar nuestro producto, nuestra solución, es distinto de las acciones que estamos tomando. Y eso es básicamente porque debe de existir no solamente lo que ya conocemos como estrategia o visión o serie de pasos o objetivos o KPIs o métricas que está siguiendo tu compañía, sino también aquellas acciones de gobernanza que te ayuden a llegar allá, ¿no? Entonces hablamos de un tema de básicamente de gobernanza. Eso sigue siendo un reto ¿Ok? por sí mismo y viene asociado con un tema de cambio cultural. Es decir, tienes a personas que te han acompañado a crecer por mucho tiempo haciendo cosas, haciendo entrega, recibiendo clientes, recibiendo proveedores, haciendo negociaciones, etcétera, y eso probablemente tiene que ser reemplazado por un servicio o un producto que está dentro de un paquete de software, puede ser un reto, ¿no? También, entonces hay que trabajar mucho con las personas, ese viene siendo uno de los factores. Pero el siguiente viene también desde el punto de vista de la distancia que existe entre cómo comercializo mi producto en un medio digital contra lo que está haciendo la competencia. Y te das cuenta que ahí el volumen y la masividad de ciertos competidores se vuelve muy diferente y una distancia muy grande que con la que tú puedes tener, ¿no? Son básicamente, eso pone en el mismo nivel de juego a un Messi y a alguien que es el rockstar de la colonia o de la ciudad. Entonces ahí hay que generar estrategias distintas que también va mucho en torno al diseño de tu producto, de tu comercialización de tu producto, de la experiencia del usuario, de la postventa, donde ahí puede haber mucha diferencia, ¿no? Entonces, sí es pensarlo desde ese punto de vista. Y en otro punto, lo que a lo mejor que tú estabas esperando que te dijera es el tema digital, porque el tema digital es un problema pues muy binario, o funciona o no funciona. Si funciona, no lo tocamos, ¿no? Lo mantenemos igual o lo mejoramos. Si no funciona, hay que arreglarlo. Y dentro de ese aspecto, lo que vemos es que tenemos a clientes usuarios atados a ciertas tecnologías que dejaron de ser flexibles o que ya no son dominantes en el mercado en términos de integraciones y de operaciones, etcétera, pero también estamos viendo aquellos que se han decidido ir por in-house y ahora les hace más difícil mantener personas o el talento que les ayudó a desarrollar esa solución, entonces tienen que entrar en un programa de de estrategias de APIs, en una estrategia de datos, en una estrategia de contenedores o microservicios, etcétera, para poder permitir la modernización y el mantenimiento de sus productos. No, pero lo dijiste perfecto, Jaime. En realidad creo que tocaste las bases que si hablamos es governance, ¿no? Change management y sobre todo estrategia offline, online, que al final eso al final es digitalización en este sentido. La palabra de moda, sin duda, para ti, para todos, hoy es la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que es nuestro día a día como personas, como organizaciones que ya tenemos que desayunar, comer, cenar la IA todos los días, ¿no? Cómo están, te diría, utilizando las empresas en México la inteligencia artificial?
Y otra cosa que tocaste interesante, que es el análisis de datos, ¿no? Que eso también es algo que hay mucha data regada en el aire, pero no está ni centralizada ni nada. ¿Cómo pasar de simplemente vender en línea a, sabes, a crear estas experiencias inteligentes, personalizados? Hoy en esa parte, Jaime, ¿tú ves ejemplos que se están haciendo bien en México, que empresas, ya sean locales, globales, realmente estén utilizando ya este tema de IA? Sí, sí se está utilizando mucho. De hecho, en bastante de los reportes que ya podemos consultar en línea y disponibles para todos, vemos que sobre todo en industrias como la de IT, la nuestra, ya se está utilizando por la mayoría de las consultorías, la mayoría de las empresas de alta tecnología en cómo puedo producir más de mayor calidad. Obviamente conteniendo los riesgos asociados a la AI y al desconocimiento también de lo que puede producir. Hay que poner ahí los security checks y los gateways adecuados para asegurarse que el contenido y la calidad esté ahí. Pero tú lo decías, ¿no? A veces tenemos, yo lo explico de esta manera, tenemos, lo voy a hacer de la manera más coloquial posible, en México, ¿no? Todos tenemos en la colonia una tienda que es muy famosa porque es atendida por 40 años por las mismas personas. Y esa persona, vamos a ponerle el nombre, ¿no? Don Pedro, que es como muy común que les encontramos. Don Pedro le ha tocado vivir de todo, pero él ya sabe normalmente qué consume la gente. Y eso es lo que le pide al repartidor del pan, al repartidor de sodas, al repartidor de lácteos, al repartidor, y mantiene a la gente contenta. Independientemente de que Pedro está fijado a una locación que es donde vive, Pedro le da una experiencia al usuario simplemente de ir y comprar, porque los saluda, los conoce, Ujú. les pregunta qué va a hacer de comer, les ofrece, platica, etcétera. Entonces, esto puede ser muy sencillo. Necesitamos que los datos que recibimos a través de las transacciones digitales y las interacciones con nuestros usuarios se conviertan en ese ciclo de retroalimentación para no suplir lo que está haciendo Pedro, pero al menos dar una experiencia similar donde nosotros, como proveedores de servicios y productos, le damos al usuario a conocer que sabemos cuáles son sus necesidades, que incluso nos podemos anticipar a ellas y que les podemos dar una buena experiencia. Para eso, lo estoy utilizando un ejemplo muy burdo, ¿no? Porque técnicamente está muy complejo y lo podemos hablar también si gustas, pero para eso nos sirven todos los datos que tenemos y tenemos que tener una estrategia que nos permita estructurarla. Entonces, ¿cómo los combinamos o por qué me hiciste la pregunta al mismo tiempo de los dos? Es que independientemente de los modelos que han sido creados con los datos universales, si tú lo reduces el scope a yo necesito esto con mis propios datos que he mantenido, que tengo registro por 3 meses, 6 años, 20 años, etcétera, te puede dar soluciones muy potentes y muy específicas que no va a haber ninguna consultoría en el mundo que te va a decir cómo hacer mejor eso que tus mismos usuarios, que son los datos que ya tienes. Obviamente todo esto requiere estrategia y visión y pues también una inversión, ¿no? No, y aparte, digo, siguiendo esta misma analogía, Jaime, la tienda de Pedro, pues hay que también a preparar al señor Pedro que cuando se enferma, ¿quién va a estar supliendo al señor Pedro, dando el mismo servicio? También porque Pedro les da crédito a uno que otro cliente que va, que ya lleva muchos años, que los conoce, que sabe sus necesidades en este sentido, cómo preparar a Pedro para crecer, porque luego también es miedo, ¿no? De crecer, en el sentido de, pues bueno, puedes tener 3 4 sucursales, Pedro, dando la misma experiencia que hoy tú das. Y la otra, pues bueno, hasta cómo puedes vender en línea, ¿no? El desde el día uno, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, y me parece fantástico, este ejemplo que das, porque realmente es real, se vive en muchas comunidades este tipo de experiencia, no solamente la tienda, sino lo aplicamos todos cuando vamos a un típico restaurante, que es el restaurante, y lo veo mucho más, sobre todo a las afueras, en México, ¿no? Donde vamos al mismo que han ido todas las familias por más de 20 30 años, y entonces empezar a tener otra experiencia distinta. A veces también somos
muy reacios a tener esa experiencia porque ya hemos ido o con Pedro o con cualquier otra persona a hacer lo mismo, ¿no? En ese sentido. Un poco me gustaría ahora hablar, tocaste hace un rato el tema que para ustedes es importante, Jaime, es el factor humano, ¿no? Y sobre todo para ti, que es, pues yo creo que es un área súper crítica porque tienes mucho recurso internamente. ¿Cómo está esta batalla por el talento? Ese es, creo que una empresa como ustedes que proveen talento, ingeniería de software, ¿cuál es la demanda actual del talento tecnológico en México para soportar el crecimiento? No solamente hablo del e-commerce, al final de IT en la industria, ¿no? Sí, sí, esa es una excelente pregunta. La voy a responder desde el punto de vista particular de que me toca ver y experimentar en EPAM Systems y con colegas. Lo que estamos viendo es que el talento sigue siendo insuficiente desde el punto de vista de volumen. Cuando vemos los números de México, particularmente de México, la cantidad de ingenieros que están egresando no ha incrementado tanto. Entonces, si nosotros pensamos o buscamos a nivel país y lo podemos extrapolar a Latinoamérica, capturar estas posiciones o estas oportunidades para ingenieros altamente calificados y que tengan un impacto social y que puedan traer este, revenue o salarios adicionales a una región, sí debería de existir un mayor volumen. Entonces, eso sigue siendo como una asignatura pendiente. Y muchas de las compañías lo que elegimos hacer es generar estos espacios de entrenamiento, de educación, incluso para poder movilizar personas de otras industrias, tecnologías o experiencias de vida hacia el segmento de tecnología. Eso es una de las habilidades y oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial. Por supuesto, nuestro mayor volumen siguen siendo los ingenieros, los arquitectos, los diseñadores, los ingenieros cloud y seguridad y DevOps y SRIs y Data Specialists, Data Analysts, Data Scientists. Pero sí sigue habiendo un segmento que no logramos capturar. En México, yo creo que más del 70% de las posiciones que se pudieran lograr a cerrar no se logran cerrar por esa falta de talento. Ahora, cuando ya analizamos esa falta de talento, ¿a qué nos referimos? ¿No? Porque probablemente hay personas que nos están escuchando y dicen, oye, yo tengo cierto tiempo buscando una oportunidad y no la he recibido. Pues me refiero a que existe una distancia por cerrar entre la preparación profesional que tienen nuestros ingenieros desde el punto que empiezan su carrera o su entrenamiento, Ujú. ya sea a través de diplomados o algo a través de una universidad, con lo que está esperando la industria. ¿Por qué? Porque gracias a la inteligencia artificial, la pandemia y todo lo que acabamos de hablar, incluso nosotros mismos estamos trabajando y acelerando para estar a la vanguardia, no de lo que piden nuestros clientes, que son los que venden los productos o comercializan los productos que consumimos, sino lo que vamos a diseñar y vamos a ofrecer probablemente y vamos a consumir en 12 meses, 18 meses, 24 meses. Entonces eso requiere un esfuerzo adicional. Y si tú lo pones desde el punto de vista de un egresado que estudió para llegar acá, pero la industria está acá y esta misma industria tiene que trabajar a este nivel para ofrecerte productos adicionales, sí representa un reto. Este reto lo tienen todos los países. Ahora, tú dirás, oye Jaime, pues es que eso suena muy fácil, ¿no? ¿Cómo se puede cerrar? Bueno, pues el primer gap es nosotros tenemos que estar muy de cerca trabajando con gobierno y todos los sistemas y entornos educativos, ¿no? Para poderles dar esa retroalimentación, apoyo, coaching y en general de qué es lo que está pasando. Entonces, eso lo debemos de cerrar lo más pronto. Aumentar el número de personas que están en este segmento. Segundo, este, buscar especialización. Ya no es suficiente ser un ingeniero. Y, no, y ser un ingeniero como que tiene ciertos arquetipos malamente asociados a que tenemos una mentalidad más introvertida, de menos de comunicar, resolvemos problemas, pero como que lo queremos hacer aislados un poquito. Pero la realidad es que sí necesitamos entender industria. Si estamos haciendo una solución médica, debemos de saber cómo es el proceso para que un medicamento pase todas las pruebas y llegue a producción. Si estamos en una industria financiera, necesitamos saber cuáles son los estándares con los cuales ese producto debe de operar. Si estamos haciendo una migración a cloud, debemos de saber cuál es la mejor solución para arquitectar esa digamos, ese diseño para resiliencia, ¿no? Velocidad y capacidad. Entonces,
Sí creo que más allá de ser un buen ingeniero, sí hay que entender ese sabor especial de la industria y esa es una oportunidad que creo que muchos de nosotros lo podemos cubrir, simplemente entendiendo, ¿no? Y la manera que nosotros lo hacemos es a través de las pasiones, ¿no? Tienes una pasión de algo en específico, carpintería, correr, videojuegos, autos, lo que sea, y empiezas a saber mucho de eso. Con nuestra industria debe ser lo mismo, pero sí, un mensaje es que existen oportunidades, aquellas oportunidades pudieran parecer más distantes, pero de una manera estructurada y colaborativa podemos cerrar muchísimo más. Eh, la competencia, digamos, a ese segmento que está preparado sigue siendo reacia, pero sí hemos visto también que estos nuevos modelos de trabajo donde ya no es horas hombre, sino es una solución, sí te debes de ser de capaz de comunicar, de adaptarte, de colaborar y de entender que va a haber métricos con los que vamos a ser medidos, que eso ya inherentemente a nosotros como seres humanos no nos gusta porque sientes que tienes ahí un gran hermano detrás de ti todo el tiempo. Pero así es como está funcionando la industria, es como está moviendo. Entonces, ¿dirías que más allá de, como dices, ser simplemente ingeniero, hay que tener habilidades suaves o estas habilidades blandas, que eso es importante? También buscar perfiles, sobre todo ya más especializados, ¿no? Como ingeniería de datos, etcétera, que creo que ya se vuelve un perfil más robusto, pero con esta habilidad suave que no lo introvertido es de por el hecho de que soy ingeniero, así soy y pues no me importa, es algo que al final saben que soy así, sino al contrario, ¿no? Entonces, hay que pulir este tipo de cosas y que se vuelve, relevante para la industria tecnológica en México. Ahora, Jaime, me gustaría sobre todo que platiquemos sobre el rol de PAM, ¿no? Ujú. En esa parte que lo contaste hace un momento, a lo mejor ustedes tienen escuela, universidades, cursos, pero, ¿qué iniciativas o programas en México, desarrollan, capacitan, retienen todo este talento, pues, tan codiciado que se requiere en México? Sí. Bueno, primero hay que entenderlo, ¿no? El talento viene en todas las formas, sabores y colores. Entonces, primero que nada hay que estar abierto a recibirlo de esas maneras. Como una nota, los mejores desarrolladores, desde mi personal punto de vista, que he tenido la oportunidad de conocer, no estudiaron ingenierías, vienen de matemáticas, de física, de contabilidad, y hay por ahí alguien de medicina. O sea, extrañamente, la pasión, digo, viene en cualquier forma, ¿no? Entonces siempre estamos abiertos a eso, ¿no? En la industria desde hace mucho tiempo no se pide un título per se para poder ejecutar tu trabajo, ¿no? Se pide que seas capaz de ejecutar el trabajo y nada más. Digo, hablo por lo que me ha tocado experimentar y lo que es nuestro caso. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues ya te platicamos este análisis del gap que vemos. Seguimos trabajando mucho con nuestros recién graduados y nuestros juniors. Para nosotros recién graduados es alguien que está cercano de entre 12 a 6 meses de salir. Lo que estamos haciendo es darles cursos intensivos en el manejo de tecnologías a problemas aplicados de la industria, donde básicamente están trabajando en un 80% de un problema o la solución de un problema de lo que está por ahí. Obviamente se hace dentro de sus horarios de servicio social o prácticas profesionales, pero les ayudamos a cerrar ese gap tanto como sea posible. Próximamente vamos a lanzar como nuevas convocatorias, pero te paso la liga en campus.ipan.com o que nos sigan en nuestras redes sociales, constantemente estamos publicando. Digo, no es comercial, pero si hay alguien que tiene interés, se las compartimos. También, eso no es suficiente, también las personas que ya se graduaron también merecen una oportunidad, ¿no? Entonces estamos buscando y constantemente entrevistando y tratarlos de incorporar en la industria. Todo este proceso de mientras son recién graduados y son juniors, para nosotros es simplemente preparación para poder hacer su trabajo, porque
A nosotros, afortunadamente, nuestros clientes mantienen un nivel de exigencia alto que el promedio que tenemos es de senior para arriba. Entonces, eso hace que nosotros invirtamos mucho en este desarrollo de talento en volúmenes. Hay gente que se queda con nosotros, hay gente que decide llevar sus habilidades a otros lados, no importa, mientras más colaboremos en la industria, nos va a ayudar a todos. Y también, ya cuando tenemos problemas específicos o soluciones específicas, justo como lo decías, este tema de irnos por conocimiento de industria o irnos por una especialización de datos, inteligencia artificial, cloud, ahí sí, tomamos gente muy hábil que ya sabe programar, que ya sabe arquitecturar, que ya sabe comunicar, que ya conoce cómo funciona la industria, pero no ha tenido esa especialización, también los tomamos y los metemos en estos cursos intensivos para que puedan dar lo mejor de sí e integrarse en modelos pues bastante competitivos, ¿no? Y nos hemos encontrado muchos modelos espectaculares. Ahorita ya con el tema de adquisiciones, también estamos y seguimos creciendo en el mercado nacional y latinoamericano. Entonces, antes era 100% trabajo bilingüe. Ahorita ya tenemos oportunidades porque nuestros clientes hablan español, consumen español, tienen usuarios en español, entonces eso también nos abre las oportunidades. Creo que es mucho de lo que se está haciendo, acercarnos con gobierno, acercarnos con los entornos educativos y seguir trabajando. No, interesantísimo. Jaime, sé que nos has dado en realidad una gran retroalimentación en relación a la industria de TI en México, cómo ha evolucionado, cómo está siendo cada vez más exigente en el sentido, no solamente para industrias globales que llegan en esta recolocación de talento y demás, sino también para las empresas en México. Creo que lo que único que me gustaría preguntarte, quizá a lo mejor desde tu trinchera, desde la parte de EPA México, ¿cómo están viendo ustedes la industria? Sé que haces todo, ¿no? O sea, de ciberseguridad, cloud, IT, infraestructura, etcétera, experiencia de usuario. Si solamente tocáramos el comercio electrónico como un pedacito de todo lo que ustedes hacen, ¿cómo ves, la industria del e-commerce en México en los siguientes años? Muy vibrante. La hemos visto vibrante, la hemos visto creciendo, hemos visto a jugadores pequeños, grandes y medios, con esas ganas y esas intenciones de colaborar, de entender, de aprender, de utilizar, de experimentar. Ya no tienen miedo a decir, parte de mis ganancias las voy a reinvertir en esto, que eso es muy beneficioso. Entonces, por ese punto de vista, sí está, independientemente del estadio de su e-commerce que tengan, eso es muy bueno y muy satisfactorio porque te permite ver una solución que a lo mejor vistes en una expo, en un viaje, o te hicieron un pitch, o tú mismo lo encontraste, te permite implementar lo que te pone en otro nivel de juego, ¿no? Eso está muy bien. Pero también hay algo que estamos olvidando. Muchas empresas internacionales están dejando de vender en Europa, en Estados Unidos, no simplemente por el contexto geopolítico que estamos viviendo, también por el tema de edad de la población. Es decir, ya Ujú. no hay consumidores. Nosotros como seres humanos, entre más nos acercamos a una mayoría de edad, pues como que tendemos a ser más austeros en nuestra vida, nuestras necesidades se cubren más fáciles, a excepción del tema médico y de salud. Entonces, eso hace que vemos un cambio en el comportamiento de lo que eran los grandes consumidores, Estados Unidos, Europa, y se está moviendo a lugares como China, por eso es Ujú. parte de las que es una potencia, a India, pero no olvidemos que Latinoamérica también estamos creciendo, ¿no? Y tenemos esta pasión y tenemos este sabor, y también tú lo decías, vas 20 años al mismo, o sea, esa misma pasión se puede traducir en el consumo de un servicio, de un producto. Entonces, este es un llamado a todas aquellas personas que están viendo el e-commerce, a lo mejor como algo que tengo que hacer, es una herramienta que te puede generar un tema de lealtad entre tus consumidores muy grande, porque culturalmente así somos, ¿no? Nos atamos porque queremos tener cosas cercanas y apasionarnos, hay que darle los medios y eso se puede practicar a partir del e-commerce. Entonces estamos viendo que eso está sucediendo. Creo que vamos a seguir creciendo, creo que el e-commerce va a seguir desarrollándose en México, creo que debemos de adoptar nuevas tecnologías competitivas y aparte tenemos
una ventaja por diseño. Nuestras economías no son las más espectaculares del mundo, que eso nos hace que trabajemos nuestros usuarios con unos márgenes muy pequeños y eso hace que desde ya cualquier cosa que queramos invertir lo busquemos con realmente me va a ayudar, realmente va a convenir, lo pensamos a lo mejor 15 veces antes de decir sí y eso se refleja en las soluciones tecnológicas y eso nos pone en una ventaja en implementar cosas que si funcionan en cierta región se pueden replicar en escala global en regiones que están acostumbradas a márgenes más. Entonces, esto es un juego que en vez de consumir y replicar lo que están haciendo en otros lados, podemos entender, adaptar, implementar y luego exportarlo de regreso. Eso es todo una tecnología que te puede ayudar a catapultar tus servicios y tus productos hacia un esquema global. Necesitan estrategia y necesitan acompañarse de alguien que lo pueda hacer. Hay muchas empresas y muchas consultoras que los pueden apoyar a eso. No, y interesante, 2 datos que diste, uno el demográfico, sobre otros continentes y cómo las empresas globales pueden llegar a Latinoamérica, ¿no? Independientemente de México, por una razón también muy importante, que estamos, pegados y vecinos de una de las economías más grandes del mundo. Y por el otro, pues bueno, como dijiste, oye, pues, híjole, nosotros como latinos, cómo pensamos mucho a la hora de tomar una decisión, analizamos, vemos todos los aspectos que luego culturalmente a veces, para el americano, para el europeo es difícil de entender, pero creo que lo comentaste bien, se puede replicar hacia otros mercados porque mucho analizamos el tema del profit, ¿no? Y entonces eso es indispensable para la parte de negocio. Muy interesante, Jaime, la charla que tuvimos el día de hoy. Te agradezco mucho tu tiempo, el espacio por estar aquí. ¿Y hay alguna idea, alguna reflexión final que te gustaría compartir, que dejara nuestra audiencia de líderes de negocio y tecnología? Bueno, en general, mi recomendación es algo que creo que debemos de aplicar para toda la vida. Siempre debemos de tener muy claras nuestras prioridades, pero debemos de estar abiertos a cambiarlas, ¿no? De manera personal. Pero esas prioridades hay que ejecutarlas con pasión, no como un tema de obligación. Eso nos va a ayudar siempre a llegar al otro lado. Esto ya lo estoy dando como de un punto más genérico. Obviamente en el tema técnico, luego podemos tener una charla más profunda sobre algún tema específico, de los que hablamos, y ahí podemos, profundizar si le viene bien a tu audiencia. No, te agradezco muchísimo, claro que sí, así será. Y para las empresas, comercios que en México que les gustaría saber más sobre PAM y todas las soluciones que tienen y que ofrecen en México y Latinoamérica, Jaime, ¿dónde pueden encontrarlos? ¿Dónde pueden contactarlos? Sí, estamos en todas las redes sociales. También tenemos nuestro website, es global, ipamsystems.com. Si ahí piden contactar con alguien de venta, se va a redirigir adecuadamente hacia nosotros. Yo también estoy disponible en LinkedIn para que nos busquen. Y también te voy a compartir una serie de contactos ahí para que cuando publiques esto también estén disponibles si alguien quiere tener más información. Y para la comunidad técnica y de talento, también tenemos muchas ofertas para que ellos se puedan mantener con información de lo último que se está viviendo desde las trincheras para que ellos puedan aprender, retarlo, contribuir. Y en una de esas, no solamente nosotros mostrar, pero también aprender de la audiencia. No, súper, sí, 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 porque créeme que hay, hay mucho talento, muchas personas que están buscando una oportunidad y a veces no saben dónde encontrarla, ¿no? Normalmente luego tocan a estas agencias pequeñas y demás, pero bueno, ahí están la escuela abierta por parte de PAM que está buscando talento en México, entonces creo que eso es súper interesante y ahora como lo comentaste hace un rato, ya con la compra de Neores y demás, pues siguen todavía expandiendo mucho más su presencia, no solamente a Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, entonces hay muchas oportunidades en ese sentido. Te agradezco muchísimo, Jaime, por esta
Súper interesante plática y muy, muy buena que me das buenos insights de todo lo que está pasando. Y así que, pues nada, simplemente agradecerte y a ustedes también, audiencia, por estar con nosotros nuevamente en este nuevo episodio. De verdad les vamos a poner ahí porque ya viene la convocatoria de todo lo que son nuestros awards. Si tú eres una empresa, un comercio, quieres postular a tu empresa para que nuestro jurado pueda premiarte, entonces te vamos a poner ahí los datos ahí también en nuestro episodio y también aquí en esta grabación. Así que, Jaime, te agradezco muchísimo. Estamos por Muchas ahí en gracias. contacto. Yo no me despido porque te veo la semana siguiente, entonces estamos en comunicación, mi estimado Jaime. Claro que sí. Gracias a ti y gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias a todos.